Hola jóvenes, el día de hoy veremos la textura. La textura es la apariencia que podemos distinguir con la vista y el tacto. Es la característica o cualidad de la superficie de una figura, ya sea visual o táctil. Toda figura tiene una superficie y toda superficie debe tener ciertas características que pueden ser descritas como suave o rugosa, lisa o decorada, opaca o brillante, blanda o dura. La naturaleza contiene una riqueza de texturas. Por ejemplo, cualquier clase de piedra o de madera posee una textura distinta que un arquitecto o un diseñador podrán elegir para propósitos específicos. La textura puede ser clasificada en dos importantes categorías: textura visual y textura táctil. La textura visual es estrictamente bidimensional. Es la clase de textura que puede ser vista por el ojo, aunque puede evocar también sensaciones táctiles. Se distinguen tres clases de textura visual. Número 1, textura decorativa. Esta decora una superficie y queda subordinada a la figura. La textura misma es solo un agregado que puede ser quitado sin afectar mucho a las figuras o a sus interrelaciones en el diseño. Puede ser dibujada a mano o obtenida por recursos especiales y puede ser rígidamente regular o irregular, pero generalmente mantiene cierto grado de uniformidad. Número 2, textura espontánea. Esta no decora una superficie, sino que es parte del proceso de creación visual. La figura y la textura no pueden ser separadas porque las marcas de la textura en una superficie son al mismo tiempo las figuras. Las formas dibujadas a mano y las accidentales contienen frecuentemente una textura espontánea. El número 3, textura mecánica. No se refiere a la textura obtenida con la ayuda de instrumentos mecánicos para dibujar como la regla, el compás, las escuadras. Se refiere a la textura obtenida por medios mecánicos especiales y en consecuencia la textura no está necesariamente subordinada a la figura. La textura mecánica puede encontrarse asimismo en los diseños creados por la tipografía y en los gráficos de computadoras. La textura visual puede ser producida de varias maneras. A continuación veremos las técnicas más comunes. Número 1, dibujo-pintura. Son los métodos más simples para producir la textura visual. Pueden construirse fondos minuciosamente dibujados o pintados con módulos diminutos reunidos densamente en estructuras rígidas o sueltas para la decoración en superficies de cualquier forma. La textura espontánea puede obtenerse con líneas trazadas libremente a mano alzada o con pincel. Número 2, impresión, copia o frotado. Un dibujo con relieve o una superficie rugosa puede ser entintados y luego impresos sobre otra superficie para crear una textura visual, que puede ser decorativa o espontánea según cómo sea manejada la técnica. Las imágenes pintadas a mano sobre una superficie pueden ser transferidas a otra superficie cuando la pintura está todavía húmeda. Frotar un papel liso y suave con lápiz o con otro utensilio adecuado sobre una superficie rugosa produce también efectos de textura. 3. Vaporización, derrame, volcado. La pintura líquida, diluida o evaporada hasta la consistencia deseada puede ser vaporizada, derramada o volcada sobre una superficie. Se obtiene a menudo una textura espontánea, pero una vaporización cuidadosamente controlada puede producir también una textura decorativa. El 4, manchado, teñido. Una superficie absorbente puede ser manchada o teñida para obtener una clase de textura visual.
Ahumado quemado. Una superficie puede ser ahumada sobre una llama para obtener un tipo de textura. A veces se pueden utilizar las marcas de las quemaduras. Número 6. Raspado o rascado. Una superficie pintada o entintada puede ser raspada o rascada con algún utensilio duro o filoso para obtener una textura. Y finalmente, el proceso fotográfico. Las técnicas especiales de cuarto oscuro pueden agregar una textura interesante a las imágenes fotográficas. Collage. Una forma directa de usar la textura visual en un diseño es el collage, que es un proceso para adherir, pegar o fijar trozos de papel, tejido u otros materiales planos sobre una superficie. La actividad número 12 será entonces dividir la lámina en 4 partes iguales para representar mediante composiciones la textura visual, utilizando 4 tipos distintos de fabricación, que serán a elección de ustedes. La composición en cada uno de los cuadros tendrá que ocupar el 90% del espacio. Recuerden que es solamente textura visual. Se calificará creatividad, calidad en cada uno de los procesos, que cumpla con todo lo solicitado y que por supuesto se represente la textura. La lámina tendrá una María Luisa de 2 centímetros perfectamente pegada. Colocarán el título en la parte inferior junto con su nombre y grupo dentro de la lámina. Tomarán fotos legibles y de buen tamaño de su lámina para poder crear un archivo en PDF. El archivo se subirá única y exclusivamente en ese mismo formato. Este es un ejemplo de cómo quedaría su lámina. En la primera vemos derrame y vaporización. Dejamos derramar la pintura para que solita vaya tomando las formas que desea, o podemos manchar, gotear y dejar evaporar para que se dé una textura visual. En la siguiente tenemos ahumado y quemado. Aquí quemamos el papel para generar una textura, pero aún después de eso trazamos algunas líneas que pudieran dar otro tipo de textura. En los otros 2 ejercicios de abajo no dejé la composición, sino la técnica. Por ejemplo, en el rascado pudiéramos utilizar pinturas acrílicas o acuarelas, colocar manchas, diferentes colores, diferentes formas, y cuando seque hacer un rascado con algún utensilio filoso que nos permita generar una textura. Y en pintura pudiéramos utilizar cualquier instrumento como tipo sello, ponerles muchos colores y sellar nuestra composición. Aquí en el ejemplo es una hoja de un árbol, le ponen distintos colores y lo utilizan como sello y generamos esa textura visual.